Estimado, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 22. Hoy nos toca hablar sobre las bases teóricas, dimensiones e indicadores. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Irene? Muy buenas noches. Bien, vamos a comenzar, no sin antes mencionarles pues el tema de las generalidades que ya hemos visto en la clase pasada. Ya saben ustedes, en resumen. Necesitamos básicamente todos los conocimientos necesarios y obviamente todas las ganas de poder realizar el trabajo de investigación. Contar con un buen asesor y decidir pues si lo vamos a hacer de manera individual o lo vamos a hacer en equipo. En la clase pasada nosotros ya hemos visto parte del marco teórico, hemos abarcado acerca de los antecedentes, ¿no? Conversado acerca de los antecedentes eje, los antecedentes estándar y los antecedentes complementarios. Esta sesión va a ser muy similar, ya que hoy nos toca hablar acerca de las bases teóricas y también del marco conceptual. Entonces, en las bases teóricas, básicamente vamos a, vamos a contemplar ya definiciones y teorías. Ya definiciones, obviamente, para nosotros poder entender de qué trata la variable o qué es la variable en este caso, y las teorías para poder explicar el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, en síntesis, las bases teóricas básicamente son una lista o podríamos decir un agrupamiento de varios conceptos que van a estar bastante relacionados con nuestro problema de investigación. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Incluir citas, no citas de autores pues que sean en primer lugar bien reconocidos en tu área de investigación. Ya entonces, eso sería lo adecuado. Sin embargo, puedes incluir otros autores también sin ningún problema, pero prioriza siempre los más reconocidos. Aquí debemos de priorizar que tenemos que, al igual que en los antecedentes, ¿no? Revisar bien la información que vamos a colocar. Para ello debemos revisar, pues obviamente, muchos documentos, revisar bastantes bases de datos. Ya saben cómo revisar en Scopus, si es posible ahí, busquen ahí. Entonces, con ello vamos a garantizar que conocemos todo sobre nuestro tema, o al menos vamos a asegurarnos que pretendemos conocer todo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Demostrar que nosotros conocemos bastante sobre el tema, la cosa que eso va a ser suficiente de repente para poder sustentar bien nuestras variables de investigación. Entonces, eso es con respecto a las bases teóricas y vamos a comenzar con el tema de las definiciones. Ya en el tema de las definiciones, básicamente nos va a servir ya para poder entender en primer lugar mi variable y luego desglosar esa variable en dimensiones e indicadores, que es básicamente en lo que se centra la mayoría, bueno, todos los trabajos de investigación. Tenemos variable, luego tenemos dimensiones y luego tenemos indicadores. Independientemente del estudio que estemos realizando, siempre lo vamos a operacionalizar de esa manera. Entonces, para ello, vamos a necesitar también la jerarquía pues, de estas definiciones, ¿no? Tenemos jerarquías, en este caso definiciones eje y definiciones también estándar, ¿no? Entonces, las definiciones eje básicamente lo que van a hacer es darme la definición de mi variable lo más entendible posible, que lo organice, que lo conceptualice de la mejor manera y a la vez me va a permitir generar dimensiones y generar indicaciones. Eso quiere decir que voy a coger toda esa información de un solo autor. Y al menos eso es lo que deberíamos priorizar en la práctica. Sin embargo, hay ocasiones en las que eso no es posible, ¿no? Simplemente puede que tengamos la revisión de la literatura y un autor me dé pues las dimensiones, no me diga, ¿sabes qué? Esta variable es esto, esta variable se dimensiona de esta manera y en ese informe, en ese artículo, en ese libro que estamos revisando, no tenga el contenido acerca o el desglose de esas dimensiones y por ende tampoco de los indicadores. Solamente en ese caso podremos de repente utilizar o buscar los conceptos de las dimensiones de repente en otros autores. Sin embargo, prioriza siempre
trata siempre de que tus autores sean eje, ¿no? Que te permitan definir tu variable y que te permitan obtener dimensiones e indicadores. Además, debemos rescatar también que aquel tema, aquella definición que figure en tu tema o que lo quieras colocar en tu informe y no tenga nada que ver con el problema que estás investigando, está de más, ¿no? Debes de quitarlo. Todo tiene que guardar relación. Si no, estás colocando simplemente relleno. Y entonces, ¿qué más? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros descomponer mi variable? ¿Ya? ¿Cómo podríamos descomponer esta variable? Básicamente, esta pregunta tiene que ver con el tema o es un procedimiento en lo que nosotros vamos a desglosar mi variable en dimensiones e indicadores. Básicamente lo que le decimos operacionalización de la variable, ¿no? Cuando ustedes realizan sus trabajos de investigación, siempre les van a pedir, o ya les habrá pedido algunos, ¿no? Ya tienes tu título, ¿no? Aprobado, tienes tu tema, ¿no? Tráeme la siguiente clase, de repente, tu matriz de operacionalización, ¿no? Tráeme tu matriz de consistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos este desgloso o esta matriz de operacionalización? Básicamente, todo parte de la literatura, pues. Tuve que haber revisado problemas, tuve que haber revisado antecedentes, tuve que haber revisado teoría. Si no, va a ser imposible que tú puedas hacer tu matriz de operacionalización de la variable. Entonces, este procedimiento trata de entender variable, saber con qué dimensiones se está midiendo y saber pues si esas dimensiones pueden ser desagregadas incluso en indicadores o subdimensiones, ¿no? También que podríamos llamarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo sería entonces esa descomposición de mi variable? ¿Cómo es el procedimiento que tengo que seguir? Entonces, para esto, ya lo más sencillo, obviamente, es que cuando tú estés dando lectura, ¿no? A los libros, artículos, te centres pues en los autores que hablan acerca de tu variable, te dicen qué es tu variable, e incluso textualmente te pueden decir, ¿sabes qué? La variable, como en este caso, inbound marketing, ¿no? Es esto. No, es esto, y se basa de repente en cuatro dimensiones. O sea, el autor textualmente te puede decir, ¿sabes qué? Esta variable tiene cuatro dimensiones, de manera textual, de manera gráfica, pero te lo va a decir. Entonces ahí ya no hay que pensar nada. Simplemente tú dirás, ah, mira, esta variable, pues tiene una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, o también llamados factores. Entonces, eso hay que tenerlo también presente. Esa es una forma. La otra es cuando el autor textualmente no te dice, pues hoy sabes qué, Ismael, inbound marketing es esto, ¿no? Y no te dice, pues tiene estas cuatro dimensiones. ¿Qué se hace en ese caso? Tú tienes que inferir cuáles son esas dimensiones. Entonces, ¿cómo hago para saber cuáles son las dimensiones entonces? Buscas tu definición y te vas a centrar en aquellas palabras más importantes o más resaltantes de esa definición que tú estás buscando. Entonces, por ejemplo, Charán me dice acá, 2019. ¿Qué me dice él? Inbound marketing se basa en cuatro fases, ¿no? De la etapa del proceso de compra: atracción, conversión, educación, cierre y finalización, me dice. A cada una de estas etapas debemos aplicar tres acciones: atraer, interactuar y deleitarme. Entonces yo me quedaría básicamente con lo que yo considere más importante. Entonces para mí lo que más destaca son de repente las tres etapas principales que voy a realizar en todo el proceso de inbound marketing, que es atraer, interactuar y deleitar. Entonces, esos textos que los he puesto en negrita, esos vendrían a ser, ¿qué cosa? Mis dimensiones. Entonces, y lo cogí de Charán, por ejemplo. Entonces, como ya definí mis dimensiones, se supone que Charán también va a hablar acerca de las dimensiones. Entonces, debo buscar también qué cosa es atracción,
o atraer para Charán. Igualito, y él también me da la información. Me dice que para conseguir atraer tráfico de prospectos, el inbound marketing utiliza técnicas de formas combinadas y sincronizadas, como el marketing de contenidos, redes sociales, SEO, eventos, con lo que atrae y dirige al usuario hacia la página web con información útil para conocer y entender su necesidad. Entonces, él también me está dando, ¿no? Me está dando, y no me dice pues textualmente, ¿sabes qué, Ismael? No, esta es la definición y los indicadores son dos puntos y te da los indicadores, no te los dice así. Tú tienes ya que inferirlo, tienes que leer y de igual manera como sacamos dimensiones, dirás pues, ay, mira, la atracción es esto y obviamente lo que resalta más son esto, marketing de contenido, redes sociales, SEO, por ejemplo. Y esos vendrían a ser, ¿qué cosa? Mis indicadores, ¿correcto? Y para que esto tenga más peso incluso, ya para que pueda tener más peso, ¿qué puedo hacer? Pues no es el único autor que tú has leído, ¿no? Habrás leído más autores. Entonces, vas a ver que cuando tú des lectura, van a haber 5 6 10 20 autores que coincidan pues con Charán, ¿no? De repente Pepito, de repente Zamora, de repente Rodríguez, por ahí, te dice que también pues el inbound marketing se dimensiona con atracción, interacción y deleite, por ejemplo. También te lo dice otro autor. Vas a otro, también te dice. Incluso vas a otro y puede que te diga que son cuatro, no son cuatro. Vas a otro, dice que son cinco, pero siempre están esas tres. Entonces, con mayor certeza dirías que sí, esas son las dimensiones. Y entonces eso también hay que verificar bien al momento de hacer pues tu marco teórico y buscar las definiciones de tus variables. Saber cómo desagregar esa variable en dimensiones y luego cada dimensión en indicadores. Bien, entonces, habiendo dicho, ¿no? El tema del concepto, ¿no? De la definición de mi variable, ya, ¿qué debo de considerar de repente en esta parte? ¿Ya? Yo debo de considerar, en primer lugar, ¿ya? En primer lugar, mínimo, mínimo, tres definiciones conceptuales de la variable, tres definiciones de cada dimensión y tres dimensiones de cada indicador, tres definiciones de cada indicador, tres de cada uno. Correcto, esta es una recomendación nada más. Ya hay asesores que te pueden pedir pues cinco definiciones, incluso ha habido casos en los que te piden ocho definiciones. Ya de repente alguno de ustedes es el caso de alguno de ustedes, ¿no? Entonces siempre hay que verificar, ya saben ustedes, reglamento y lo que diga pues el asesor. Y entonces, ¿qué más? Em, además, además, debemos de incluir otros temas, ¿no? Ya debemos de incluir otros temas, ¿como cuáles? Pues dependiendo ya de la circunstancia, de las variables que estés analizando, tú puedes incluir pues beneficios, características, ventajas, desventajas, entre otros temas que estén relacionados a esa variable. ¿Ya? Entonces hay que tener también en cuenta esa partecita. ¿Ya? Entonces siempre podemos incluir mayor información. Sin embargo, hay investigaciones en las que solamente se concentran en las variables, en las dimensiones e indicadores y no se coloca otra información adicional. También hay que tener presente que lo puedes hacer de esa manera. Entonces, entonces, ¿cómo hago yo de repente para saber qué contenido debo considerar pues en mi marco teórico? ¿Ya? ¿Qué debo de hacer? Entonces, en primer lugar, ya saben ustedes cuál es lo importante. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es lo importante cuando estoy realizando mi investigación? ¿Quién me dice ahí en el chat? A ver, los leo. ¿Cuál es lo más importante cuando yo estoy haciendo mi investigación?
A ver, ¿qué me dice en el chat? Hemos dado unos segunditos. Y me dice, a ver, Irene me dice marco teórico, me dice Edison, me dice determinar variables, dimensiones, indicadores y buscar si hay literatura. Ahí está, muy bien, esto quedamos con literatura, estimado Edison. Giovanna me dice que el tema no sea muy común y Hack me dice que sea original. Ya todas las ideas están buenas, ya están buenas, pero nos quedamos con la idea de Edison, ¿no? ¿Cuál era lo más importante? Hemos dicho desde la sesión anterior, la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá también va a ser importante la revisión de la literatura, ¿ya? ¿Y por qué? ¿No? Porque obviamente, en función de todo lo que tú has leído, porque te vas a cruzar con libros, artículos, incluso otras tesis, vas a saber más o menos qué temáticas ellos han abordado, ¿no? Y como estás buscando variables similares, vas a saber incluso qué contenidos hay sobre esas variables. No tienes la variable X, habrá pues por ahí has visto características, has visto ventajas, desventajas, tipos, clases, categorías, ¿no? Beneficios, ¿no? Habrás visto un montón de subtemas, podríamos decir, alusivos a esa variable, ¿no? Entonces, eso tienes que revisarlo muy bien. Y con ello, tú puedes armar un índice muy tentador para tu trabajo de investigación. Y obviamente lo vas a organizar mediante los títulos y los subtítulos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más puedes hacer de repente? Puedes guiarte de otros trabajos también, ¿no? Puedes guiarte de algunas tesis, puedes guiarte de algunos artículos, qué temáticas ellos consideran. No estás haciendo una tesis correlacional, ve a los repositorios, has buscado ya los antecedentes, ¿no? Has revisado antecedentes, qué consideraron ellos en su marco teórico, ¿no? La idea no es que vayas o revises una tesis y te la copies. Esa no es la idea, ¿no? La idea es que tú vayas, revises, leas, ah, mira, él consideró 20 subtemas. Ya, genial. Esta otra tesis consideró solo 10 subtemas. Esta otra subtesis consideró dos subtemas. Esta otra, 15 temas. Y así, de repente entre todos haces un resumen y concluyes pues que hay 10 temas bastante importantes que todos coinciden. Entonces, eso puedes tú de repente incluir. E incluso añadir algo que de repente, como indicado en el chat, algo novedoso. De repente, ninguno ha tocado algún subtema específico y tú lo quieres tocar, lo agregas, ¿no? ¿Por qué? Porque has leído toda la literatura, ya desde la problemática, antecedentes y último ahora, marco teórico. Entonces, hay que tener presente. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Allá en el tema de la búsqueda del marco teórico, de las definiciones que estamos conversando, ya sabemos que esto te permite pues desagregar en dimensiones, en indicadores, como ya le hemos indicado. Y algo que hay que tener en cuenta ya es que si nosotros estamos haciendo un diseño no experimental, ya no experimental, cada variable de estudio tiene que desglosarse en dimensiones e indicadores. ¿Haces un correlacional? Ambas. Haces un no experimental, explicativo, causal, ambas. ¿No? Haces de repente, no sé, un descriptivo, si es una variable, esa variable, si son dos, las dos variables, ¿no? Hay que desglosar en dimensiones e indicadores. Salvo que sea unidimensional, ahí sí, ¿no? Ya no va a haber, obviamente, indicadores. Entonces, em, ¿qué más? Si estás usando un diseño experimental, por ejemplo, solo se tiene que descomponer la variable dependiente en dimensiones e indicadores. O al menos es lo que la mayoría hace, o al menos es lo que va en relación con los objetivos que uno se va a plantear. ¿Ya? Porque también uno puede, en un estudio experimental, porque también se tiene independiente, puedes desglosar también la variable independiente. Pero por lo general, los objetivos, las hipótesis o todo el estudio se centra, ¿no? Se centra en resolver la variable dependiente, ¿no? Entonces casi no se centran en la independiente y se deja un poquito de lado, ¿no? Entonces, por lo general, desglosas solo la dependiente. Sin embargo,
tú puedes desglosar también la independiente, por lo general se suele hacer listas de cotejo en esa parte. Entonces, ahí no habría ningún problema. Y me dice, Jack, cuál es variable de estudio? Me dice, es igual que independiente. Sí, las variables de estudio pueden ser independiente, dependiente, me refiero a ambas, ¿no? Ya cuando es variable de estudio, independiente y dependiente, o variable uno y variable 2, porque recuerden, en base al diseño, tú vas a tener bien variable uno, variable 2, o variable independiente o variable dependiente. Si es correlacional, es variable uno y variable 2, o variable X y variable Y. Si es una correlacional causal, pues independiente y dependiente, ¿no? Si es experimental, independiente, dependiente. Entonces, eso hay que tener bastante claro, ¿ya? ¿Qué más? Me dice, por ejemplo, Hack, la variable de estudio es independiente. No te capto bien la pregunta, pero asumo que te refieres, ¿no? Que te refieres a si la variable de estudio es la variable independiente. No, no necesariamente. No, normalmente la variable dependiente es la que es la variable que se estudia, pero tú estudias ambas variables, ¿no? No es que estudies solo una, tú estudias ambas variables, sea independiente o sea dependiente. Así que no hay que confundir las terminologías. Me dice, en las bases teóricas tendríamos como dos secciones y se estudia dos variables, ¿verdad? Podríamos decirlo así, estimado Edwin, ¿no? Lo vas a desglosar pues en dos partes, ¿no? En una primera parte abordarás la primera variable y en otra segunda parte abordarás la segunda variable. Es así, es correcto, ¿no? Lo desglosas en dos partes, o dos subpartes, podríamos decir, ¿no? Dos subtemas. Variable uno, sus temas o sus definiciones, sus conceptos, y variable 2 también sus conceptos, sus temas. Entonces, es así, estimado. Entonces, a ver qué más. ¿Qué más tenemos por acá? Y ahora tendríamos lo que es el tema de las teorías. Y entonces, el tema de las teorías, que básicamente es el tema de la explicación del fenómeno o la explicación básicamente de nuestro problema que nosotros estamos analizando. Básicamente, esto tiene que ver ya con básicamente las respuestas que ya existen hacia nuestro planteamiento de hipótesis, ¿no? Porque nosotros seguro queremos evaluar de repente la correlación de algunas variables, la influencia de algunas variables, ¿no? De repente el cambio de una variable dependiente en el tiempo, ¿no? Respecto a una experimental. Entonces, pero puede que ya existan teorías alusivas a esas variables, a ambas, o simplemente a una variable, ¿no? Por lo general, lo que se quiere cuando busca teorías es que si es una correlacional, buscar una teoría que englobe ambas variables, ya ambas variables. ¿Ya? ¿Para qué? Para ya saber con certeza si es que hay o no, pues algún tipo de evidencia de relación en esas variables. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este autor del año 87 que tiene ahí su libro y menciona, por ejemplo, la teoría de la contingencia, me dice. ¿No? ¿Y qué me dice? Concibe que no existe una única estructura organizativa que resulte ser altamente eficiente para todas las empresas. La organización que busque la eficiencia tendrá que tratar de alcanzar un equilibrio entre su estructura, sus procesos internos y, lo más importante, su entorno. La forma adecuada de organizarse va a depender de la naturaleza del ambiente con la cual la empresa se relacione. Una organización debe tener la capacidad de adecuarse, adecuarse a su entorno.
Este modelo enfatiza que el entorno es sumamente importante para que una empresa sea exitosa, básicamente. ¿No? Entonces, ¿qué me dice? Que obviamente el entorno donde se desenvuelva una empresa, ¿no? Va a influenciar básicamente en que ésta sea exitosa o no sea exitosa, ¿no? Si es un entorno bueno, será exitosa, y si no, de repente, no será exitosa. Pero eso es lo que ya me está diciendo la teoría de la contingencia de este autor. Entonces, eso podría yo de repente colocarlo como parte de mis teorías si de repente estoy analizando alguna variable o algunas variables de alguna relación que tenga que ver con el desempeño o el éxito, ¿no? De la empresa o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿podría colocar esta teoría? Sí, porque es algo ya comprobado. O sea, este autor de aquí no es que haya dicho, ya se me ocurrió esa teoría y listo, ¿no? Se le ocurrió, eso sí, pero lo comprobó. O sea, sí se da de esa manera. Entonces, es algo ya comprobado. Entonces, eso también es lo que nos van a pedir en nuestros trabajos de investigación. No solo las definiciones, que eso es lo más sencillo incluso de conseguir, ¿no? Ya lo que sí nos van a pedir es el tema de las teorías. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Parámetros de redacción. Ya, parámetros de redacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya, podremos agruparlos por jerarquía, podremos agruparlos de repente por orden cronológico. En la práctica, lo que más se suele ordenar, pues es en orden cronológico, en orden lógico también, ya tú decides cómo va, siempre y cuando hay que mantener la hilación de lo que se está escribiendo y considerando siempre que cada párrafo debe estar entre 3 6 y 12 líneas. Eso es recomendación nuestra. Si ustedes quieren, puede ser más chico, puede ser más grande, decisión de ustedes, luego decisión también lo que te diga el asesor. Y todo en tiempo pasado. Entonces, con este marco teórico o con estas, ¿no? Opciones de redacción, lo que se quiere es que para el que lea nuestro trabajo, pues sea entendible, ¿no? Y al final le sea tan importante esa información que lea todo el trabajo. Esa es la idea también. ¿Qué más? Finalmente, en algunos trabajos de investigación, ya no en todos, no para todas las universidades, ya no manejan pues lo que es el marco conceptual, ¿no? Hay algunas que solo manejan pues lo que son las definiciones y solo definiciones nada más, lo llaman así de frente marco teórico nada más, ya o bases teóricas y ahí queda y se colocan solo definiciones, ya hay quienes sí usan teorías, la que ya hemos visto, y hay quienes incluso incluyen marco conceptual, ya que básicamente tiene que ver con aquellos términos, aquellas terminologías importantes que se usan en la investigación o que se usan a lo largo del desarrollo del trabajo de investigación. Podríamos decir que es un glosario, ¿no? Ya términos básicos, términos importantes. Ya para ello debemos de definir cada término con citas. Eso es lo adecuado, eso sería lo correcto. Ya, sin embargo, hay quienes también suelen colocar la información con sus propias palabras, ¿no? Y algunos les aceptan así y algunos lo piden así. Ya, pero lo correcto sería que cada término que tú coloques en tu diccionario, ¿no? En tu glosario, sea con su cita respectiva, con su correcta referencia, ¿no? Sea su cita textual o sea su cita parafraseada. Correcto, siempre hay que colocar esa parte. Entonces, ¿qué me permite este marco conceptual, no? A veces aquí se coloca términos, a veces técnicos también, ¿no? Que puede que se utilicen en una investigación o a lo largo de una investigación. Y términos que de repente no has definido en en tu marco teórico, ¿no? ¿No? En tus bases teóricas, porque ahí solo defines variables, ¿no? Puede que de repente tengas un término como, no sé, algoritmo, ¿no? Etcétera, otros términos que no estén definidos
tus conceptos de tus bases teóricas. Entonces, el glosario o el marco conceptual es donde vas a poder desplayarte en esa idea, en ese término, de manera que el lector se le facilite, pues cuando encuentra el algoritmo, uy, ¿qué es algoritmo? Entonces vas al marco conceptual y lo lees, ¿no? Ahí está. Entonces ya entiende de lo que estás hablando. Esa es la idea del marco conceptual. ¿En qué me va a ayudar una buena base teórica, por ejemplo? ¿En qué me ayudará una buena base teórica? Ya en este caso, me va a ayudar a seguir reforzando lo que es las técnicas y los instrumentos, ¿sí? Porque cuando tú quieres crear, ya quieres crear tu instrumento, ya quieres crear tu instrumento, vas a necesitar pues dimensiones e indicadores. Ya necesitamos indicadores y dimensiones también, ¿no? Entonces, para ello vas a necesitar y te va a servir pues tu marco teórico, independientemente del instrumento que tú hagas o que tú pretendas hacer, pues, ¿no? Cuestionario, lista de cotejo, ficha de registro, etcétera. También me va a permitir las bases teóricas hacerlas pues en la discusión en este caso, ¿no? Ya me va a permitir obviamente ver si un estudio apoya o refuta tu tesis. Eso es la discusión. Una discusión me permite mencionar el objetivo, contrastar los resultados y acá hay algo importante que dice complementar con las bases teóricas, ¿no? Por algo hemos colocado teoría. Entonces, en tu discusión, tu capítulo de discusión, que obviamente lo hacemos ya en una etapa de informe final de tesis, ¿no? Pero ahí va a haber la información de tu marco teórico, bien sea de tus definiciones o bien sea de tus teorías que has colocado. Entonces, eso te va a permitir contrastar, decir, sí, mira, ¿sabes qué? Se parece a esta teoría, pues, ¿no? No, sí, ¿sabes qué? Se parece a esta definición, se cumple lo que dice esta definición, se cumple la teoría de la contingencia, pues, ¿no? Si es un entorno adecuado, pues la empresa tiene éxito. Esa es mi hipótesis de repente. Sí, se da y se cumple con lo que dice Pepito con su teoría de la contingencia. También. Entonces, eso me permite mi marco teórico, mis bases teóricas. ¿Dónde buscamos información? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Ahí están todo lo que tú puedes buscar, ciencia directa, Cielo, ProQuest, base de datos ERIC y obviamente priorizando, no priorizando Scopus, lo que ya habíamos dicho que era lo que la mayoría de universidades actualmente está pidiendo. Sin embargo, esto va alineado a lo que diga tu universidad, a los requerimientos. Bien, finalmente, las bases teóricas me van a ayudar pues a entender mejor mi variable, ¿no? Explicar por qué se da el fenómeno y señalar los términos más importantes de mi investigación, además de ser una fuente importante para definir dimensiones e indicadores. ¿Correcto? Eso me permite mi marco teórico. Básicamente, desglosar variables en dimensiones e indicadores, tal como lo hemos visto acá en la PPT, ¿no? Elige tú siempre aquella definición que sea la más importante, la más representativa, incluso de autores reconocidos, y busca aquellos términos mucho más interesantes, más importantes, que sean los más destacados, y esos van a ser tus dimensiones. De esas dimensiones, busca los términos más representativos y esos serán tus indicadores. ¿Correcto? Entonces, eso sería. No sé si hay alguna consulta, estimados. Voy a dar unos segundos porque básicamente ya hemos terminado. Buenas noches. Una consulta. ¿Bases teóricas es, forma parte del marco teórico o, o son cosas distintas?
Y lo mismo con respecto a antecedentes. Entiendo que antecedentes son cosas más profundas. ¿Cómo se diferenciaría entonces antecedentes con bases teóricas, por ejemplo? Gracias, profesor. Ya, ¿qué tal? Sí, bien. Antecedentes con bases teóricas, bueno, y marco teórico, digamos, marco teórico, básicamente marco teórico es el englobado de todo, podríamos decir, ¿no? Como le hemos puesto aquí en la PPT al inicio. Ya, marco teórico viene a ser, es el, perdón, bases teóricas, perdón, marco teórico es el englobado de todo, acá está, marco teórico. ¿Engloba qué cosa? Antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Entonces, dentro de marco teórico, ¿no? Que van a ser obviamente toda la información al respecto de nuestro problema de investigación, encontramos a los antecedentes, que son, como hemos visto en la clase pasada, trabajos que tienen nuestras mismas variables, nuestra misma población, nuestra misma metodología. Esos son los antecedentes. Las bases teóricas no necesariamente son antecedentes, pero pueden ser, ¿no? Pero no necesariamente. Lo que se incluye en bases teóricas son las definiciones de las variables, no los resultados de las variables que he analizado. Hay que entender Los eso. conceptos, Los conceptos, correcto, los conceptos. Eso es la correcto, diferencia. Antecedentes más que todo centrado en resultados y bases teóricas centrado en lo que son definiciones o correcto. conceptos, básicamente. Y marco conceptual, Es igual, co- definiciones, pero de las terminologías, en este caso podríamos decir más importantes, más recurrentes o incluso técnicas de un trabajo de investigación, que no necesariamente son las variables de estudio, ¿no? ujú, marco conceptual es y contexto, ¿no? O también llamado Contexto, glosario. el conceptual también le llaman glosario, ¿verdad? Ujú. Ya, excelente, muy amable, muchas gracias. Ya está. A ver, me dicen en el chat, por ejemplo, me dicen, a ver, ¿dónde está? Me dice, hago un ejemplo. El ejemplo ya lo hemos dado ahí en la PPT, estimado Hack. Me dice por acá Irene Claro, me dice Caterín con respecto a Q1 y Q2, no entendí bien. Bueno, el tema de Q1 y Q2 lo hemos visto también en la clase pasada, ¿no? En el tema de que habíamos indicado que eran aquellas investigaciones de mayor impacto, o sea, las que tienen Q1 y Q2 se asumen que son las que tienen mayor calidad, son las que están más referenciadas. Entonces, eso es el Q1 y el Q2, que son cuartiles, ¿no? Mientras más arriba esté en el cuartil, va a ser mejor. Me dice, puede darse el caso donde una variable no ha sido tan estudiada y cada autor que encuentres te presenta dimensiones diferentes. ¿Qué premisas debería tomar para escoger una de ellas? Correcto, sí, puede ser, ¿no? Puede ser que, como bien indicas, puede haber la misma variable y con diferentes enfoques. Entonces, en este caso, ahí te aconsejo que tú utilices la más actual, pues. Si no hay un consenso entre cuáles son las definiciones, utiliza la más actual de ellas. Y si hay varias actuales, pues utiliza aquellas que han sido más referenciadas. Eso hay que buscar, cuáles han sido más referenciadas para tratarlas como tu autor principal. Eso le va a dar mayor relevancia a tu variable que estás estudiando e incluso mayor relevancia al autor que tú estás citando. ¿Qué más me dicen por acá? De frente, lo estructuramos variables, dimensiones, indicadores para las bases teóricas y cómo sabemos qué es una dimensión e indicadores y cómo lo definimos. Ya, bien, estimado Erwin, eso también lo hemos abarcado ahorita en la PPT, ¿no? Habíamos dicho que tenemos que buscar la definición de la variable y los términos más importantes vienen a ser las dimensiones. Incluso le hemos marcado en negrita, ¿no? Para poder entenderlo. Y lo mismo con la definición, pues, de las dimensiones. Leemos y colocamos los términos más importantes. Incluso para estar seguros de que estamos haciendo la elección correcta de dimensiones e indicadores, yo debo de cotejarlo con lo que me dicen otros autores, bueno, mínimo tres, pueden ser cuatro, cinco, 10 autores, y si todos coinciden en que los términos más importantes son esos, pues esas son las dimensiones, me dicen.